En el antiguo oficio del alfarero encontramos una profunda metáfora de la vida y la espiritualidad. El alfarero, con sus manos hábiles y su visión creativa, toma un simple trozo de barro y, con paciencia y dedicación, lo transforma en una obra de arte. La rueda del alfarero gira constantemente, simbolizando el ciclo continuo de la vida y la intervención divina en nuestro proceso de crecimiento y cambio. Así como el alfarero moldea el barro, Dios trabaja en nuestra vida dándonos forma y propósito. A través de este tema exploraremos cómo el proceso del alfarero refleja nuestra propia transformación espiritual y el poder de la mano divina en nuestras vidas. Sean bienvenidos, amados hermanos. Hoy vamos a estar viendo este tema, el barro en manos del alfarero. Esto es tan importante en el tiempo que vivimos porque muchas veces se malinterpreta lo que es el amor de Dios. Es decir, que Dios como alfarero nos moldea con un amor muy grande hacia nosotros. Pero en ocasiones se dice, sobre todo en este tiempo donde hay muchas ideologías, donde se escuda detrás de la libertad de expresión, de la libertad de religión, y se ha torcido todo esto para meter ciertas tendencias, ideologías, ciertos movimientos que lo usan esto de una mala interpretación. Y muchas veces dicen, oh, es que Dios es amor. Dios nos acepta tal y como somos. Dios, si Él es amor, Él no vino a condenarnos, Él vino a aceptarnos tal y como somos. Sin embargo, la Escritura nos enseña algo muy distinto y yo quisiera por eso hablar un poco de ese barro en las manos del alfarero. Es decir, que cuando Dios nos ha elegido, cuando Dios nos ha llamado, no nos acepta, como dice la gente, ¿verdad? Tal y como somos. Es decir, sí nos acepta cuando venimos a Él, tal y como venimos, pero con el propósito de trabajarnos, así como el alfarero trabaja el barro. ¿De qué manera? Pues que quebranta esa vasija, la quiebra. ¿Por qué? Porque viene viciada de tantas cosas y la Escritura misma nos dice que los que estamos en Cristo Jesús, nueva criatura, nueva creación somos. No nos deja igual que antes. En este contexto de barro o de vasija de barro, no nos deja igual como venimos. Sí nos acepta como venimos, pero nos quiebra en el momento que nos rendimos a los pies de Cristo. ¿Por qué? No porque nos quiere condenar, no porque nos está juzgando, no porque está de alguna manera humillándonos, no. Lo que quiere hacer el Señor es hacer una nueva creación, hacer una vida nueva en nosotros. Y por esa razón, hermanos, es terrible. Le vuelvo a repetir que en este tiempo se utiliza muchas cosas malinterpretadas para decir, no, es que Dios es amor, es que yo puedo seguir haciendo o viviendo o teniendo el género, la ideología, el movimiento que yo quiera del mundo, pero yo puedo también adaptar la Biblia a mi forma. Y esto no es así. Y quisiera para iniciar ver en 2 capítulo 4 versículo 7, donde el apóstol Pablo habla de algo, es decir, hace la referencia, la alusión de lo que nosotros vemos en Jeremías, que lo vamos a leer también. 2 Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro, o sea, hablando de lo que Dios pone en nosotros o de lo que Dios hace en nosotros, dice, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Es decir, que él hace mención que somos vasos de barro. Usted no puede decir, no, pastor, es que eso fue en el Antiguo Testamento, Dios habló así para trabajar así solo con la casa de Israel y esto ya no es para nosotros. Pero el apóstol Pablo
hace esta mención. Y él dice que seguimos siendo estos vasos de barro. Y dice, verso 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Versículo 9, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Es decir, todo el proceso que conlleva el ser formado como un vaso de barro. Y dice versículo 10, ¿cuál es este final, este propósito? ¿Cuál es la meta? Dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes, la muerte de Jesús. ¿Con qué propósito? Para que también la vida de Jesús, no la nuestra, no lo que nosotros pensamos, no lo que nosotros creemos, no los movimientos de manipulación en el mundo, no, la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Ese es el propósito, que la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y cuando hoy quieren adaptar, hermano, este movimiento donde dice Dios es amor, acepta tal como son, no, hermano, no es la vida que nosotros queremos vivir. Es para que la vida de Jesús se manifieste. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo que yo revisar mi vida a la luz de la palabra, a la luz de la vida de Jesús y ver que mi vida sea moldeada a la vida de Jesús. No es algo fácil, humanamente no lo podemos lograr. Y creo completamente que en toda nuestra vida habrá cosas en las cuales tal vez no podamos alcanzar. Pero mientras nosotros permitamos que Dios trabaje en nuestra vida, entregando esas cosas en mano del alfarero, Él nos dará la forma, nos moldeará a la forma en que nosotros podamos reflejar la vida de Jesús en nuestros cuerpos. Ahora, algo interesante también cuando Dios le habla esto a su pueblo, a este profeta en Jeremías 18:2, y le dice, levántate y vete a la casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Oiga esto, qué interesante, hermano. Número uno, ¿qué tenemos que entender para que yo pueda ser moldeado como Dios quiere? No como yo pienso, no de decir yo es mi vida y yo hago lo que yo quiero, yo pienso como yo quiero, yo hago lo que yo quiero. Sí, el problema es ese, que cuando nosotros hacemos todo como nosotros queremos, nos lleva a un camino de muerte. Y el amor de Dios no es de aceptación de cómo somos nosotros, no, sino es de confrontación. No para juzgarnos, no para condenarnos, vuelvo a repetir, sino para que nos ama tanto que si ve que nos estamos yendo directamente al lago de fuego, que si nos está viendo que nos estamos yendo directamente a la condenación, su amor es tan grande que nos confronta y nos dice, te amo tanto que no quiero que te vayas a ese lugar. Pero la gente lo malinterpreta y ellos dicen, no, es que Jesús me acepta tal y como soy y voy a seguir viviendo igual, voy a seguir con mis ideologías, voy a seguir con mi forma de vida, voy a seguir con lo que yo quiero, pero Jesús no es así. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque esta es la forma, hermano, un movimiento que yo estoy viendo, pero muy fuerte en el mundo donde se está mal interpretando el amor de Dios. Y le vuelvo a repetir, Jesús nos ama tanto, el Señor Dios nos ama tanto, que nos va a confrontar y nos va a quebrar, pero el propósito es restaurarnos, darnos una vida nueva. Le vuelvo a repetir, él dijo, el que está en Cristo, el apóstol Pablo, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Eso es lo que desea Dios con nuestra vida. Ahora, vuelvo a repetir, si nosotros queremos ese proceso, número uno, ¿qué tenemos que hacer, hermano?
Dios le dice a Jeremías, levántate y vete a la casa del alfarero. Entonces, número uno, ¿qué tengo que hacer? Levantarme de donde yo estoy, de la situación en la que yo estoy viviendo, del confort en el que yo estoy viviendo, y tengo que ir a la casa del alfarero. Primeramente, yo tengo que analizar dónde es que yo estoy. ¿Estoy en la casa del alfarero o estoy en una posición donde yo no quiero ser confrontado por la vida de Jesús, por la palabra de Dios, para tener un cambio verdadero en mi vida? Y si yo estoy ahí, yo ya me tengo que levantar de ahí. Tengo que ir a la casa del alfarero, porque ahí es donde Dios va a hacer la obra poderosa en cada uno de nosotros. Nosotros solos ya sabemos, hermano, que no podemos. Toda persona que está en una adicción no es capaz sola de poder vencer estas cosas. Solo con la ayuda de Dios se puede lograr. Dios le dice a Jeremías, levántate y vete a la casa del alfarero. Es decir, número uno, tengo que ir a la casa del alfarero. Número dos, le dice, ahí te haré oír mis palabras. Si yo realmente quiero oír la voz de Dios, hermano, tengo que estar en la casa del alfarero. En este contexto, ¿cuál es la casa del alfarero, hermano? La escritura. La escritura, hermano, mediante la revelación del Espíritu Santo, es donde yo voy a recibir el mensaje, porque solamente el Espíritu Santo de Dios es el que convence. Si Él no me convence, hermano, yo no podré tener ese cambio en mi vida. Pero para eso tengo que estar dispuesto a ir a la casa del alfarero. Tengo que estar dispuesto a oír las palabras del Señor en ese lugar. Número 3, dice versículo 3, y descendí a la casa del alfarero. Y fíjese aquí interesante, dice descendí, es decir, que se va en una forma, número 3, de humildad. Descendí a la casa del alfarero. Porque si uno va, hermano, en arrogancia, en prepotencia, como a veces la gente dice, es mi vida, tú no me vas a decir qué hacer, tú no me vas a decir qué yo tengo que vivir, cómo tengo que yo vivir. Y el Señor dice, mira, humilde, en humildad, ven a la casa de aquel que va a trabajar en ti. Hermano, lo más precioso, lo más hermoso en la vida es cuando nosotros tenemos algo que nos está dañando, nos está afectando, nos está, hermano, destruyendo, y podemos ver la mano poderosa de Dios restaurando. La restauración, hermano, es lo más precioso que uno puede vivir. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Nos libra de la muerte, nos libra del pecado, nos libra de la condenación y nos restaura. Nos restaura. Ahora dice, y aquí que él trabajaba, hablando del alfarero, sobre la rueda. Verso 4, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció hacerla. Es decir, que aquí no tiene influencia la persona para decirle a Dios, yo soy así y yo quiero ser así. No, no, no. El alfarero la va a hacer según le parece mejor hacerla. No es como yo quiero. No es lo que yo pienso, no es lo que yo digo que tiene que ser. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, es que esto es lo más precioso, que nosotros, hermanos, rendimos nuestra vida completamente al Señor y podemos ver lo poderoso y lo hermoso que Él hace con la vida del ser humano. El ser humano va a la destrucción, pero en Cristo Jesús
tenemos vida y bendición. Entonces nosotros vemos, hermano, cómo Él trabaja. Y en el versículo 5 dice, entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano. Es decir, que Dios desea trabajar con nosotros así. Y quiero ahora contarle una anécdota de un alfarero. Dice así, había una vez un alfarero muy talentoso que vivía en un pequeño pueblo. Su fama se extendía por toda la región debido a la belleza y la calidad de sus vasijas. Un día, mientras trabajaba en su taller, un joven aprendiz accidentalmente dejó caer una de las vasijas más hermosas que el alfarero había creado. La vasija se rompió en 1000 pedazos. El aprendiz, lleno de miedo y vergüenza, se disculpó profusamente, esperando ser reprendido. Sin embargo, el alfarero, con una sonrisa tranquila, recogió los pedazos y dijo, no te preocupes. A veces las cosas más bellas nacen de los errores. Con paciencia y habilidad, el alfarero comenzó a juntar los fragmentos, utilizando una técnica especial para reparar la vasija. Dice así, cuando terminó, la vasija no solo estaba restaurada, sino que las líneas doradas que unían los pedazos la hacían aún más hermosa y única que antes. El alfarero miró al aprendiz y le dijo, así como esta vasija, nuestras vidas también pueden romperse, pero con amor, paciencia y la mano de Dios podemos ser restaurados y transformados en algo aún más hermoso. Dios tiene el control de nuestra vida. Dios tiene el control de las situaciones que nosotros vivimos. Y Él, en su amor y su misericordia, está trabajando en nuestra vida. No es fácil cuando somos confrontados con algunas condiciones en nuestra vida. Pero una vez que nosotros salimos de ahí, podemos recibir algo precioso de Dios. A veces nosotros no queremos ser quebrados. No queremos que nos rompa el Señor. Pero mientras esté, hermano, le voy a decir algo. O la vida nos rompe o nos rompe el Señor. Nosotros vamos a decidir. El problema es que cuando la vida te rompe, ahí no hay quien te restaure. El enemigo lo que quiere es destruirte, hacerte 1000 pedazos y así quedarte. Pero cuando estás en la mano de Dios y tú te rompes, tú te quiebras, Él hace algo precioso contigo. Él hace algo hermoso contigo. ¿Sabes por qué? Porque Él es el alfarero en la vida. Él es el alfarero, hermano, en nuestra vida. Ahora, algo que yo quisiera también leer, un versículo muy interesante que tiene que ver con esto también, en Romanos 8:28, en el mismo contexto de lo que estamos hablando, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto, hermano, es difícil para muchos entender, ¿verdad? Porque decimos, bueno, ¿y en qué me va a ayudar a mí todas estas situaciones terribles que yo pude haber vivido? Y a veces pues no nos damos cuenta también de cuántas el Señor no nos ha librado. Pero dice, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, aclarando, a los que conforme a su propósito son llamados. Versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Y oiga esto, ¿para qué nos predestinó el Señor? ¿Para qué, hermano amado, en habernos conocido antes de llegar a este mundo, Él nos predestina? Pero con un objetivo, dice, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo.
para que fuesen hechos conformes a la imagen, es decir, que no nos escoge, no nos predestina para que nosotros vivamos una vida desenfrenada en lo que nosotros queremos y lo que nosotros deseamos, sino más bien, hermano, para que seamos hechos a la imagen de su Hijo. Es decir, que nos está moldeando y volvemos, hermano, al mismo tema de lo que leíamos anteriormente, de que esto es para reflejar la vida de Jesús. No es para reflejar nuestra vida. Dice para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y vuelvo a leer la otra porción de 2 de Corintios 4:10 solamente para verificar. Dice llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Es decir, que la vida nueva que tenemos en Jesús debe de manifestarse. Es decir, que cuando nosotros hemos sido moldeados por las manos de Dios, hermano, es como nosotros vamos a reflejar, vamos a mostrar la vida de Jesús en nuestro cuerpo. Hermano, es tan interesante ver cómo Dios trabaja nuestra vida. Sin embargo, le vuelvo a repetir, hoy en este tiempo, hermano, se está moviendo tanta cosa en el mundo y se va a poner peor, hermano. Entre más tiempo pasa, peor se va a poner la situación. Es tan terrible hoy cómo se pelea por los derechos, hermano, que la gente ya no sabe ni qué es. Ya no saben si son humanos, si son, hermano, qué género tienen. Ya no saben nada la gente, hermano. Están como en una confusión terrible, que si soy esto, que si soy aquello, que si soy... Hermano, el otro día estaba viendo uno que se cree hasta dinosaurio, imagínense, qué terrible. La gente ya no sabe ni qué es, con tanta pelea, contienda, el enemigo riéndose, hermano, que es una conciencia colectiva que está aconteciendo en el mundo donde, hermano, la gente está confundida. Las masas están confundidas. Lo que se está cumpliendo, hermano, esa maldad que ha crecido en la tierra y que se está desarrollando terriblemente. Y el problema es que se está manejando, mire, estos movimientos incluso hablan del amor de Dios, creyendo ellos, hermano, y malinterpretando, le vuelvo a repetir, donde ellos dicen, no, es que Dios nos ama y Dios nos acepta tal y como somos. Y si Dios es amor, Él va a entender y Él va a aceptarme tal y como soy yo y Él así me ama. Y así voy a seguir viviendo. Sin embargo, cuando nosotros revisamos ese pensamiento a la luz de la palabra, no es eso lo que dice. Cuando Jesús confrontó a las personas que estaban en pecado, no les habló como otros, ¿verdad? No les gritó, no los ofendió, sino simplemente les dijo que ya no debía vivir en esa forma. Cuando le trajeron a aquella mujer adúltera, hermano, él no la condenó, no le dijo, no agarró la piedra, la primera piedra y la apedreó y la mató, como decía en la ley, ¿verdad? Sino que él, y cuando digo ley, lo estoy haciendo muy generalmente, eh, Jesús le dice, ¿dónde están pues los que te condenan? Dice, yo tampoco, pero te digo, no peques más. Es decir, debe existir un cambio en la vida. Y lo vemos, hermano, en muchas ocasiones en la Escritura, la restauración de las puertas, la restauración de los muros, la restauración del templo, de muchas cosas donde nos habla de la restauración, porque Dios lo que quiere es, hermano amado, romper lo que no sirve en nosotros y hacernos, hermano, una vasija preciosa,
con el potencial que Dios inicialmente puso en nosotros, pero que el enemigo, por causa del pecado, ha traído una deformación en nuestra vida, en nuestra alma. Y estamos tan necesitados del Señor. Yo le invito, hermano amado, que reflexionemos, que analicemos cuáles son las cosas que yo necesito que el Señor trabaje en mi vida. Si usted es una de las personas que dice, no, hermano, yo la verdad estoy bien, hermano amado, está equivocado. Desde ahorita se lo digo. Si usted es una persona que piensa que nada tiene que cambiar en su vida, hermano, ya no debería de estar aquí en la tierra. Eso se lo aseguro. Pero si hay cosas, y le aseguro que hay, que tienen que cambiar en su vida. Ahora, lo más terrible es no saber y no, hermano, esto no es para que usted vea en otros, ¿eh? No es, no, sí, pastor, gracias. Ahorita voy con este hermanito, ahorita voy con este hermanito, le digo sus verdades, le digo lo que tiene que. No, 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 no. Eso se trata de ver usted en su vida. Usted no va a convencer a nadie. El Espíritu Santo es el que convence. Por eso uno individualmente tiene que acercarse a la casa del alfarero. Ahora, si Dios nos da una palabra para una persona para ir a la casa del alfarero, ese es otro asunto. Pero tiene que estar seguro que es el Señor el que lo envíe a hacer eso, porque si no se va a meter en muchos problemas. Entonces, necesitamos ver internamente qué es lo que me está afectando, qué es lo que yo tengo que cambiar en mi vida. Porque este es un proceso de la vida, hermano. No es algo que venimos a Cristo y ya, punto, se acabó. Ya desde el momento que creí, fui transformado completamente y ya no hay nada que cambiar. No, hermano. Es un proceso. Es un proceso. Si el mismo apóstol Pablo, hermano, que fue un gran hombre de Dios, un gran conocedor de la escritura y hacedor de la palabra, vemos que incluso él dice, pobre de mí, ¿verdad? Miserable de mí. ¿Quién me va a librar de este cuerpo? Él mismo reconocía que había cosas en él. Pero esto no es para decir nada, si el apóstol Pablo no es en una forma de justificarse, no. Es de una forma de reconocer que hay cosas en mi vida que necesitan ser cambiadas. Y lo más precioso es esto, hermano. Cuando uno se da cuenta y dice, Señor, yo sé que estoy fallando. Yo sé que en esta área estoy fallando. Yo sé que en esta otra área estoy fallando. Yo sé, Señor, que tengo esta debilidad. Yo sé que tengo este error. Yo sé que hay esto en mi vida. Pero cuando nosotros somos capaces de reconocer en nuestra vida aquello, lo más hermoso es ver cómo Dios hace la obra, hermano. Cuando tú de todo corazón te rindes ante Él y le dices, hay esto, Señor, ayúdame. Y cuando tú ves, hermano, el poder de Dios, transformando, cambiando, restaurando, sanando, haciendo su obra poderosa, porque dice la Escritura que el Señor, nuestro Dios, es el perdonar y el tener misericordia. Hermano, es tan precioso ver a Dios trabajando como alfarero, pero es necesario reconocer. Es necesario levantarse e ir a la casa del alfarero, estar preparado para que cuando Dios te hable, tú recibas lo que Dios te esté diciendo que necesitas restauración. ¿En qué área? Permitir que nos ponga en la rueda, hermano, y que nos trabaje, que nos moldee. Y el propósito es para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, para que seamos moldados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Yo espero que este pensamiento sea de bendición para tu vida.
Si lo es, compártelo con tus seres queridos, con alguna amistad, para que este mensaje pueda también, hermano, resonar en el corazón de aquellos que están contigo. Mi deseo es que seas bendecido en todas las áreas de tu vida. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Shalom.